Bien, hermanos, hermanas y amigos que van a escuchar esta grabación. Hay un tema en la Biblia que la mayoría de los estudiosos lo llaman las resurrecciones. En verdad, en el Antiguo Testamento, la Biblia narra de 3 acontecimientos y el Nuevo Testamento de 7. Pero hay que hacer una aclaración. Resurrecciones en la Biblia no podemos hablar sino de una sola, que es la resurrección del Señor Jesucristo, que resucitó y está vivo. Las otras son revivencias, revivieron las personas, revivieron, pero luego tuvieron que morir. No están vivos, por eso llaman revivencias, revivieron. Pero la mayoría lo llaman las resurrecciones en la Biblia. Pero la aclaración es válida porque no hay sino uno que resucitó y tenemos documentos indubitables de que está vivo y se llama el Señor Jesucristo. Como dije, en el Antiguo Testamento narramos a través de la Biblia de 3. La primera, el hijo de la viuda de Sarepta. Primera Reyes 17, 19 al 23, dice: Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Ese fue una revivencia del hijo de la viuda de Sarepta, usando Dios a Elías. Segundo, el hijo de la Sulamita. Segunda Reyes 4, 8 al 37. Segunda Reyes 4, 8. Segunda Reyes 4, 8 al 37. Segunda Reyes, quería ver, 4, 8 al 37. Dice lo siguiente: Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama y mesas, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Giezi a su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió:
yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que me envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrá mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él, o sea Eliseo, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y le inclinó a tierra, después tomó a su hijo y salió. ¿Por qué hago este comentario casi del capítulo? Porque es algo extraordinario como usted lo conoce y lo han oído. Tercero, huesos de Eliseo, Segunda de Reyes 13:21. Segunda de Reyes 13:21, con el mismo personaje Eliseo, 13:21. Mire lo que sucedió. Vamos a leer desde el 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente, vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué le parece? Una persona que no dice la Biblia que
de que buscara de Jehová ni nada. Lo llevaban allí los malhechores y lo tiraron del país de huida. Y ahí mismo revivió. No dice que resucitó. Está bien dicha la palabra. Revivió. Esos son los tres casos que hay en el Antiguo Testamento. Ahora miremos en el Nuevo Testamento. La hija de Jairo. Lucas 8, 41 al 56. Lucas 1, Lucas 8, 41 al 56. Dice lo siguiente. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó de entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre de la madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Qué opina? Esa es la hija de Jairo. 2. Hijo de la viuda de Naín. Lucas 7, 11 al 17. Lucas 7, 11 al 17. Dice lo siguiente. Hijo de la viuda de Naín. El hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Ahí tenemos el segundo caso. Tercer caso, Lázaro, muy conocido por nosotros. Juan 11, 38 y siguientes. Juan 11, 38 y siguientes. Dice, Juan 11, 38, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo:
¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos de lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Ahí tenemos la resurrección de Lázaro. 4. Dorcas. Hechos 9:36 al 43. Hechos, ya esto es por los discípulos. Hechos, Dorcas, Hechos 9:36. Hechos 9:36 al 43. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y hasta ahora la gente no quiere creer. Esa es la cuarta. La quinta es Eutico. Hechos 20, 9 al 12. Hechos 20, 9 al 12. Ya esto es con Pablo. Hechos 20, 9 al 12 dice lo siguiente: y un joven llamado Pico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Ahí tenemos a Eutico, por Pablo. El anterior por Pedro, este por Pablo. El sexto, el Señor Jesucristo, todos lo sabemos. Lucas 24, 1 al 12. Lucas 24, 1 al 12. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al 3er día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles.
mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creía. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahí tenemos la resurrección del Señor, muy conocida. Esa sí es una resurrección. No fue que revivió, sino resucitó y está vivo. Lo igual que nosotros nos va a pasar cuando el Señor venga por nosotros, los muertos en Cristo, antes del arrebatamiento, resucitarán. Y nosotros que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos iremos con el Señor. Séptimo, los muchos cuando murió Jesús. Mateo 27, 52 y 53. ¿Cómo le parece esta hermosura? Mateo 27, 52 y 53 dice lo siguiente. Vamos a leer el 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea que murieron, se levantaron, o sea que revivieron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahí están las 7 revivencias, una de resurrección que es el del Señor Jesucristo y las otras en el Antiguo Testamento que son 10. Hay 10 acontecimientos en la Biblia de resurrección 1 y de revivencias 6. Hermanos, hermanas y amigos que escuchan esta grabación o que la escucharon, más bien dicho, espero que esto les haya servido para tener un amplio conocimiento de lo que ha sucedido en ámbitos de la Biblia en forma sobrenatural. Lo del Señor Jesucristo fue algo diferente, que fue profetizado y dicho por él mismo lo que iba a suceder. Y lo que él dijo, así fue, y ya los apóstoles y las demás personas se acordaron de que él había dicho eso y lo aceptaron, y hasta hoy lo aceptamos nosotros también. Por lo tanto, que el Señor Jesucristo lo siga bendiciendo y muchas gracias y hasta pronto.